Hola amigos, de nuevo con ustedes. Mi nombre es Ana Isabel y me encuentro enfrentando un diagnóstico. Les quiero platicar ahora de otra de las medidas que yo empecé a hacer para, salir adelante de todo lo que estaba yo pasando. Y bueno, la primera vez que a mí me dan el primer diagnóstico, yo estaba internada, entonces me dicen, ya me dan la noticia, y bueno, desde el día 2, o sea, el segundo día yo empiezo a tomar homeopatía. ¿Por qué lo comento? Porque es muy importante cuando te están dando un diagnóstico tan difícil, que tomes el control de tu salud. Yo tuve que tomar el control de mi salud y yo dije, está bien, esto es el diagnóstico, ¿qué tengo que hacer yo? Y desde ese momento yo empecé a buscar cosas alternativas, no solamente conformarme a lo que me dieran, a la medicina tradicional, sino que me puse a investigar, a preguntar, a escuchar. Yo trataba siempre de estar escuchando todo consejo que me daban y yo ya tomaba la decisión de qué hacer o no hacer. Después de esta decisión, les digo, al segundo día de yo estar internada, duré 7 días, entonces, pero al segundo día me dan, empiezo yo a tomar homeopatía. Después de ahí, yo salgo del hospital y yo decido internarme en una clínica naturista. Estuve internada ahí otras 7 noches. Estando en la clínica, conocí a personas que son muy queridas para mí y me decían, oye, ve a hablar con el dueño de la clínica porque te puede dar un buen consejo, porque en ese entonces yo era la que tenía el diagnóstico más impresionante, vayamos a decirlo así, o más difícil. Entonces voy con el dueño de la clínica y él ve todo mi expediente y me dice, voltea y me dice, bueno, es que tú ya estás muerta. Y cuando me dijo eso, yo me di cuenta que para los doctores era difícil, ¿verdad? Enfrentarse a lo que yo estaba pasando. En este momento yo tomo la decisión y le mando a mi esposo mensaje y le digo, ¿sabes qué? Sácame de aquí. Entonces, no importa lo que te hayan dicho, no importa la gravedad. Es muy importante que tú estés dispuesto a tomar el control, primero de tu salud y segundo, que tú estés dispuesto a cambiar. Cuando yo salgo de esa clínica, ¿verdad? Porque dije, pues, ¿qué hago aquí? Entonces, yo salgo, el interés mío por buscar una solución a todo lo que yo estaba pasando, se acrecentó. Cada vez fue más grande, ¿verdad? Y dentro de esta situación que yo estaba viviendo, yo tenía algo muy claro. Yo estuve siempre dispuesta a cambiar y eso es muy complicado porque yo sabía que el estar dispuesta a cambiar significaba cambiar muchas áreas de mi vida y dije, bueno, no importa, principalmente la comida. Entonces dije, no importa, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Salgo de esa clínica y sigo investigando. Mi esposo es un hombre muy activo, es él siempre investigando y yo por el otro lado y él por un lado y nos platicaban y en todo estábamos receptivos para todo, ¿verdad? Y algo que yo me fui topando en esta situación
es que yo tenía que estar tuve que ser muy resistente a los comentarios. Había comentarios que me decían, incluso médicos, me decían, no, es que no es así, y mira, tú tienes que hacer esto, y no, eso no resulta, y cuestionaban mucho o criticaban mucho las preguntas que yo hacía, porque yo empecé a hacer preguntas. Entonces tomé la decisión, dije, ¿sabes qué? No importa lo que, si hay críticas, si hay resistencia de las personas hacia lo que yo estoy haciendo, aquí estamos hablando de mi vida. Entonces tuve que ser muy valiente porque las decisiones que yo tuve que tomar eran conscientes de que si funcionaba, que a todo dar. Si no funcionaban, la cosa iba bajo mi responsabilidad. Yo no tenía que culpar a nadie sobre lo que yo estaba pasando o viviendo. Entonces, eso sí, quien esté pasando por situaciones difíciles, sí les recomiendo que se aferren a lo que ustedes consideren bueno para su cuerpo, para su salud, ¿verdad? Eso es muy importante, y que no te detengas por una crítica. Créeme, cuando a mí me dicen, usted ya está muerta, yo dije, yo me hubiera podido deprimir o detener en esta lucha, y no, dije yo, bueno, pues usted dice eso, ¿verdad? Pero veremos a ver qué dice Dios. Y por eso tomé la decisión de salirme de esa clínica, porque estuve ahí, como les digo, 7 noches y no encontré lo que yo quería. Y dije, no, vámonos, me salgo. Entonces, sí son 3 cosas que yo tuve que tener muy claras, ¿verdad? O sea, nunca fui pasiva, siempre estuve dispuesta al cambio y afronté las críticas. No importa lo que me dijeran, la decisión era mía y era mi cuerpo, y yo tenía que tomar el control de mi cuerpo, de mi salud. Por otro lado, algo que sí hice, traté de buscar médicos que no se molestaran cuando yo preguntaba. Soy muy preguntona. Entonces, traté de buscar médicos que no se molestaran, porque a veces no les parecía que yo les dijera, ¿verdad? Tal o cual situación. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar médicos que no se molesten. En ese entonces yo tenía una oncóloga muy, muy amable, y ella siempre era muy abierta. Oiga, que voy a hacer esto, oiga, que voy a hacer lo otro. Y, no pasa nada, usted hágalo. Entonces a mí me gustaba esa apertura por parte de ella a lo que yo preguntaba, y me decía, no pasa nada, usted lo puede hacer, y eso me motivaba, ¿verdad? Y no nada más a mí, como les digo, a mi esposo, porque mi esposo siempre fue una parte muy, muy activa conmigo. Algo que también hice fue escribir. Tengo libretas y libretas que escribo, y escribí 3 encabezados: espíritu, el estado emocional y mental, y por último el estado físico. Entonces yo estuve muy consciente de que esas 3 áreas tenían que estar cubiertas, sí o sí, siempre. ¿Por qué? Porque todas esas áreas forman parte de mi cuerpo, y dije, las 3 las tengo que cuidar, las 3 tengo que estar al pendiente, de las 3 me tengo que preocupar. Entonces eso también lo hice, y yo iba anotando en dónde tenía yo que reafirmar o hacer cambios, ¿verdad? En estas 3 áreas uno tiene que ser muy reflexivo y muy sincero con uno mismo. Mucho, tuve que ser muy sincera. Entonces lo que yo hice fue escribir todos los días, y yo escribía lo que yo comía.
todos los días, desayuno, esto, comida, esto, cena, esto. Entonces, si mis niveles cambiaban, yo podía identificar si me estaba chiflando en la comida, ¿verdad? En el estado físico, desde un principio yo empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer pesas, claro, pesas muy livianas, porque la quimioterapia sí me desmejoraba mucho. Entonces yo tenía que hacer pesas muy livianas, pero siempre fui activa, y en el lado espiritual siempre estuve pegadita de mi relación con Dios, porque había cosas que yo no entendía, ¿verdad? Y quien haya pasado por una situación difícil me ha de entender muy bien. Hay cosas que no entiendes, ni cómo llegaron, ni cómo se fueron. Entonces yo tenía que estar muy pegadita. Eso ayuda mucho a ser muy sincero con uno mismo, ¿sabes? Yo me di cuenta, yo podía engañar al doctor y decirle, no hice nada, todo está bien. No, me fui dando cuenta, este tipo de dinámica que yo hacía me ayudaba mucho a ser sincera conmigo misma y no desviarme, ¿verdad? Por otro lado, algo que hice, siempre tuve un socio, vamos a llamarlo así, siempre tuve un socio, y ese socio fue mi esposo. Entonces yo, o mis hijos, ¿verdad? Pero por lo regular era mi esposo, pues todo el tiempo estábamos juntos. Entonces yo le comentaba, mira, hice este cambio y pasó esto, y luego hice acá y esto. Entonces todo yo le platicaba, mira, ¿sabes qué? Voy a implementar esta medicina para ver qué resulta. Y todo yo tenía esa confianza de platicarlo con él sin recibir un juicio o una crítica, y sí un apoyo muy grande por parte de él. También, otra de las cosas que tenemos, que yo tuve que, como les digo, yo tomé la decisión de tomar el control de mi salud inmediatamente, porque desde el día 2 yo empecé con homeopatía y así, hice muchas cosas, pero inmediatamente fui consciente de que yo era la que tenía que asumir ese control. Entonces, a veces algo que nos puede ayudar es no esperar a que sea demasiado tarde para que tomemos el control de nuestra salud. Tenemos que ser conscientes que desde el día 1, día 2, día 3, el que tú quieras, es importante que tú tomes, que seas muy participativo en el área de tu salud, ¿verdad? Porque estás hablando de tu cuerpo, ¿verdad? De tu vida. Otra de las situaciones que me ayudaron, es asumir un papel muy activo y participativo de mi vida, en mi salud y en mi felicidad. Fueron cosas que yo las tuve muy claras, de estar bien participativa en todas las áreas de mi salud y de mi felicidad, incluso de mi felicidad, porque sí había días en donde la depresión te gana, la tristeza te gana, el miedo te gana. Entonces yo sí tuve que trabajar mucho en ser muy activa, y bueno, es una experiencia, hablo de mi propia experiencia, y espero que les sirva. Para terminar, sí les puedo decir, no te rindas y no te conformes. Busca y vas a encontrar las respuestas. Yo he encontrado las respuestas, he investigado, mi esposo y yo hemos investigado todas partes, y llegué a ir incluso a una clínica fuera de Monterrey, de donde yo soy, y
en todo yo observaba. Entonces no te rindas, no te conformes con un diagnóstico, ¿verdad? Esa frase yo la he tenido mucho en mi cabeza, y si te puede servir, aprovéchala. No te conformes, busca incansablemente y vas a encontrar la respuesta para tu salud. Entonces, este es el consejo que les puedo dar: no se conformen, busca para poder encontrar, no seas pasivo, sé parte muy activa, porque es tu vida la que está en juego, no es la vida de nadie, es tu vida. Y todo esto sí tuve que tener muy en claro. Todo esto que hice fue por amor a mí misma. Y bueno, todo esto que yo comparto es experiencia propia, y créeme, empieza a amarte, empieza a amar tu cuerpo, amar tu vida, amarte tú, todo. Y tu cuerpo te lo va a agradecer. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, me regalan un like. Y los veo primeramente en el próximo capítulo. Gracias.